Reddit pregunta: ¿cuál fue la vez en que tu intuición te advirtió sobre alguien y resultó ser cierto? Cuando tenía unos 14 años había un vecino que siempre me generaba una sensación muy incómoda, pero algo en él no me daba confianza. Un día iba corriendo hacia mi casa cuando lo vi detenerse al costado de la vereda. Empezó a insistir en que me subiera para llevarme, como si fuera algo normal. En ese momento mi intuición se encendió por completo. Salí corriendo lo más rápido que pude y me metí por el monte para llegar a mi casa por otro camino. No miré atrás hasta estar a salvo. Menos de un año después supe que estaba en prisión con una condena de por vida por asesinato. En ese momento entendí que esa sensación que había tenido no era casualidad. Mi expareja, aunque no llegó a algo tan extremo, también tenía actitudes muy negativas. En el fondo, creo que él mismo sabía que no se comportaba bien, y por eso intentaba compensarlo actuando como una especie de salvador, ayudando a otras personas en distintas situaciones. Era como si necesitara convencerse a sí mismo de que era una buena persona, a pesar de sus comportamientos. Cuando era chiquito, un amigo de la familia se casó, y la recepción fue en nuestra casa. Me dio muy mala espina su nuevo esposo, y decidí simplemente evitar la fiesta. Estaba bien enojado. ¿Por qué los adultos a su alrededor no le decían que ese tipo era mala noticia? Mi mamá decía que estaban siendo ridículos, que ella estaba feliz. Bueno, resultó que tenía razón. Unos años después me enteré que era abusivo y ella escapó, y luego la acosó sin parar, arruinando todo lo que intentaba hacer. Tuvo que cambiarse el nombre y borrar todo el rastro de sí misma en línea. ¡Qué miedo! No me alegra haber tenido razón en eso. Cuando era chico, me daba muy mala espina un tío que se casó con la familia, y recuerdo perfectamente a mi mamá, mis tías y mis abuelas en la isla de la cocina, diciéndome que si no quería estar solo con él, nunca tenía que estarlo y podía irme. Y eso se me quedó grabado, así que nunca dejé a mi hermana o a mis primos solos con él. Años después de que se divorciaron, resultó que estaba abusando de la hija de su nueva esposa, cuando ella tenía más o menos la misma edad que yo tenía cuando me dio esa sensación. Fue un gran precedente para mí confiar en mi instinto. Iba por la autopista camino al trabajo, preparándome para adelantar a un vehículo que iba más lento. Por alguna razón que hasta hoy no logro explicar, decidí bajar la velocidad y simplemente disfrutar el trayecto en lugar de apurarme. Y menos mal que lo hice. De repente, un coche se incorporó a la autopista desde la salida del otro lado de la carretera, cruzó el camellón y terminó volcando en la cuneta. Todo pasó en cuestión de segundos. Si hubiera intentado adelantar al vehículo que tenía delante, habría quedado justo en la trayectoria de ese coche fuera de control, sin margen para reaccionar ni escapatoria posible. En cambio, como iba más despacio, pude frenar a tiempo y apartarme, evitando por completo el impacto. Al final, lo que pudo haber sido una colisión múltiple con consecuencias graves, o incluso fatales, terminó siendo un accidente de un solo vehículo con heridas leves. Esa experiencia me recordó a otra situación igual de inquietante. Estaba detenido en un semáforo en rojo, al lado de una rampa de acceso a la autopista. Cuando la luz cambió a verde, estaba a punto de acelerar, como haría cualquier persona. Pero justo en ese instante, juro que la radio, que estaba a un volumen muy bajo, emitió un alto, fuerte y claro, como si alguien lo hubiera gritado. Me sobresalté y, sin pensarlo, pisé el freno con fuerza. Me quedé mirando la radio, confundido, porque el volumen apenas estaba en un nivel bajo, casi imperceptible por el ruido normal de la calle. Al levantar la vista, vi como una camioneta de mudanzas y otra de servicios, una pick-up grande blanca cargada de herramientas, cruzaban el semáforo en rojo a toda velocidad, incorporándose a la autopista justo delante de mí. Iban tan rápido que una de las ruedas traseras de la camioneta de mudanzas incluso se levantó del suelo por un momento. Pensé que iba a volcar. Era evidente que, a esa velocidad, no habrían podido frenar si yo hubiera avanzado cuando me correspondía. Si no me hubiera detenido, el choque habría sido inevitable y probablemente muy grave. Yo conducía un sedán bastante común, y las consecuencias podrían haber sido realmente serias. Todavía, de vez en cuando, recuerdo ese momento, especialmente esa extraña sensación de que algo, o alguien, me advirtió que me detuviera. Sin duda, es de las experiencias más impactantes que me han pasado. El exmarido de mi prima. El tipo me dio vibes de ojo al parche al instante. Investigué un poco, llamé a un exprofesor mío que es fiscal adjunto. Me enteré de su historial, y madre mía, 2 páginas de antecedentes. Mayormente cositas,
Mucho se emborrachó e hizo tonterías. Pero hubo no menos de 4 cargos por agresión leve. Aquí no existe la agresión simple, esto era violencia de verdad. Más un cargo por robo en segundo grado que se cayó porque los testigos se rajaron y un par de cargos por robo de vehículo que también se cayeron. El tipo es un pedazo de mierda. Avanzamos rápido, y recibo una llamada de pánico de mi abuela, diciendo que este imbécil ha venido y está exigiendo que le abran. Llego más o menos al mismo tiempo que la policía, lo arrestaron no solo por amenazas y posesión de metanfetamina, sino también por una orden de arresto pendiente por posesión de metanfetamina con intención de venta/distribución. Mi prima se llevó un buen regaño mío y de la abuela, y el imbécil recibió una notificación de divorcio mientras estaba detenido por los cargos. Había algo en ese tipo que me daba mala espina, como que no me convencía, y no podía explicarlo ni encontrarle la lógica, pero se sentía muy real. Y el resultado fue muy similar. Todavía no sé qué era lo que sentía, pero sentía algo, y era muy específico de él. Como dijo U/YC Office 254 en otro hilo, la intuición es solo el reconocimiento de patrones que tu cerebro aún no ha convertido en palabras. Seguro que inconscientemente reconocí algo. Me metí en un grupo de amigos que ya conocían a esta pareja, así que la primera vez que conocí a la novia, a quien todos adoraban, pensé, la trata como la mier, ¿por qué a todos le cae bien? Le señalé cosas específicas y le dije que me parecía que la trataba como el trasero y que era un sociópata. Ok, tal vez me pasé un poco con eso, pero el grupo de amigos actuaba como si fuera lo más de lo más y muy gracioso, pero de alguna manera nunca se daban cuenta de que todas sus bromas eran a costa de ella. Así que ese día incomodé a todo el mundo. En menos de 3 años le puso los cuernos varias veces, lo diagnosticaron como sociópata y se estaban divorciando. Yo tenía como 13 años, creo. Contratamos a un tipo para pintar la casa, por dentro y por fuera. Estábamos haciendo un recorrido y hablando de los colores de pintura y los diferentes tipos de pintura, ya sabes, lo normal. Parecía buena onda, respondió a todas las preguntas, etc. Se fue y yo miré a mi mamá y le dije, no confío en ese tipo, me da mala espina. Ella me dijo, ¿por qué? Parecía bastante amable. Yo le dije, no sé, pero no me gusta. Una semana después trae a su equipo para pintar. Esto fue antes de que nos mudáramos, así que no estábamos ahí mientras pintaba. Llegamos para ver cómo iba y un montón de cagadas. Las molduras solo tenían imprimación, pintura en el lavamanos, encimera del baño, usó pintura mate en el baño, un montón de cosas mal hechas. Así que llamamos, se disculpó y dijo que volvería para arreglarlo. 2 semanas después aparece, se pone a gritar con mi papá, ni siquiera recuerdo por qué o de qué era, ni qué decir tiene. Lo despidieron y tuvimos que contratar a alguien más para que pudiera arreglarlo. Mi mamá me miró después de que se fue y me dijo, ¿cómo sabías? Yo le dije, no sé, pero te dije que no era muy buena gente. Nunca más dudó de mi intuición. Mi esposa tenía 6 amigas muy cercanas de la universidad y fuimos a todas sus bodas. Estábamos en la boda de la última en casarse y algunas ya estaban teniendo problemas maritales en ese momento. Mi esposa preguntó quién creía que se divorciaría primero. Yo dije que su amiga, la novia de esa boda. Mi esposa se quedó más que sorprendida. Había conocido al tipo en la cena de ensayo y me dio una vibra de completo imbécil, y esta amiga suya era increíble y no encajaba. Era demasiado buena para él. Creo que duró 2 años. Él era psicológicamente abusivo, estaba desempleado y se jugaba todo su dinero. Un desastre. Me alegro de que ahora esté con un hombre mucho mejor. Estaba trabajando en una ferretería y nos llegó un compañero nuevo. Había algo raro en él. Sabía que algo andaba mal, pero no podía decir por qué. Pero de todas formas se lo dije a mis jefes. Los llevé a un lado y les dije, oigan, no les estoy pidiendo que hagan nada al respecto, pero este tipo es raro. Algo no está bien con él. Quiero que quede constancia por si hace algo que yo y otros notemos que es extraño. Era la forma en que actuaba con nosotros, en realidad. Como si nos estuviera estudiando. Y la forma en que cuando caminaba por los pasillos lo veía caminando por el otro lado en el mismo lugar, solo mirándome. No mirando por dónde iba, solo mirándome fijamente. Uno de los otros tipos con los que trabajaba era un exmarine y un día el tipo le estaba hablando al marine y le dice, oye, ¿cuál es la mejor pistola para matar a un policía? El marine obviamente le dijo, no voy a responder a eso. Así que el tipo, en un intento por justificarse, supongo, dijo,
Solo me refiero a cuál es la mejor pistola para acabar con alguien con chaleco antibalas. Era tan perturbador que de verdad hice una denuncia anónima a la policía local. Yo era estudiante de teatro en Long Beach, California, hace muchísimos años, y también estaba un poco demasiado familiarizado con el rollo de las drogas. Había un tipo que le entraba a las dos cosas, bien excéntrico. Lo más llamativo de su pinta era un corte de pelo tazón, güero y güero. Empezó a venir a mi depa a pasar el rato y se estaba esforzando un montón por ligar. Hablaba un montón de sus veranos en la naturaleza. Decía que podía sobrevivir en cualquier lugar y que se comunicaba con la naturaleza y que era uno con la vida salvaje. No paraba de decirme que me encantaría y me insinuaba que me fuera con él. Un día se quitó la camisa y la estaba enrollando sobre sí misma, hablando de cómo la ropa se podía usar como cuerda. ¿En serio? ¿Qué? Y me dio un cagazo tremendo y finalmente me admití a mí mismo que el tipo era demasiado raro para estar cerca. Tuve que ser súper grosero y firme para que me dejara en paz. Me olvidé de él por años hasta que salió una película sobre cómo su ser uno con la vida salvaje resultó en que tanto él como su novia fueran comidos por osos pardos. Nos pasó algo parecido hace años en España. Éramos dos familias, habíamos alquilado dos coches, los padres en uno, los niños en el otro. Íbamos por una carretera de montaña siguiendo a los padres, y por alguna razón el papá de la otra familia simplemente frenó y se detuvo. Nos paramos detrás de él, y estábamos a punto de bajarnos a preguntar qué pasaba, antes de los móviles, cuando otro coche viene en dirección contraria y se voltea, chocando contra la barrera. Si hubiéramos seguido, nos habrían golpeado y posiblemente nos habrían tirado por el lado de la montaña. Después, cuando le preguntamos por qué se detuvo, dijo, no sé, simplemente tuve esta sensación abrumadora de que tenía que parar. No creo en esas cosas místicas, pero eso fue bien raro, la verdad. Conocí a un chico por un amigo en común que me pareció súper guapo. También era dulce y chistoso y parecía un buen partido. Coqueteamos un montón y me invitó a salir. Le hubiera dicho que sí, pero algo en sus ojos se veía raro, así que mi instinto me dijo que no y lo rechacé. 6 meses después, su cara estaba en todos los noticieros por asesinar a su terapeuta e intentar asesinar a su madre. Se va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Mi hermano empezó a hacernos sentir incómodas a mí y a mis hermanas cuando cumplió 14 años. Era raro, hacía cosas raras y odiábamos pasar tiempo con él. Cuando nos mudamos, le aplicamos la ley del hielo. No confiábamos en que estuviera cerca de nuestros hijos e incluso advertimos a las chicas sobre algunas cosas que hizo que rozaban lo ilegal. Causó un montón de peleas familiares. Papá estuvo de acuerdo en que algo andaba mal con él. Mamá sentía que estábamos equivocados en todo. Ahora nuestro hermano está en prisión de por vida por crímenes contra niños que ni siquiera puedo imaginar. No solo la típica explotación infantil íntima, sino mier que solo el diablo haría. No entendemos por qué es un monstruo, pero siempre lo supimos. Yo tuve una experiencia parecida, solo que yo era la única hermana. Era bastante insoportable estar cerca de él para la familia inmediata en general, especialmente si eras mujer, pero podía montar un buen show para la familia que no veíamos tanto, especialmente los primos pequeños que pensaban que era muy gracioso y chévere. De todos, yo recibí el peor trato, y literalmente desde que nací. Nuestros padres estaban divorciados, así que todos los demás se tomaban un respiro de él cuando nos movíamos de una casa a otra, excepto yo. Durante años me quejé de él, lidié con casi constantemente humillaciones, insultos, amenazas, burlas y varias otras formas de abuso emocional y psicológico. La cantidad de veces que la gente le puso excusas y me dijo que necesitaba ser mejor hermana con él fue asombrosa. Mi mamá le pagaba las cuentas, lo metió en la universidad, siempre lo defendía sin importar lo terrible que fuera con ella o cualquier otra persona. Nadie más en mi vida me ha tratado tan horriblemente como él y siempre sentí que estaba gritando al vacío tratando de que la gente se tomara en serio su comportamiento. No solo estaba tratando de molestarme porque era mi hermano, era patológicamente cruel y egocéntrico. Basta decir que no me sorprendió cuando nos enteramos del CP. Le apunté con el dedo en la cara de todos y le dije, se los dije. Estaba manejando en una autopista en Los Ángeles hace mucho tiempo, a mediados de los 80. Estaba con mi novia, ahora mi esposa. Noté que una camioneta grande que iba delante de mí de repente emitió una nube de humo oscuro. Por alguna razón, instintivamente cambié de carril.
Al hacerlo, hubo una gran colisión delante de nosotros y un montón de coches se chocaron. Yo me dirigía justo hacia ese choque múltiple, pero al cambiar de carril lo evité. Esto fue en los días de los coches con escapes y carburadores más sucios, y mi mente se dio cuenta al instante de que la nube de humo que había visto significaba que la camioneta había acelerado repentinamente para evitar una situación. Me presentaron a un señor mayor y frágil a principios de los 80 y se me pusieron los pelos de punta. Mi amigo mayor le dijo al viejo: veo que te dejaron salir de la cárcel, y él solo se rió. Se detuvieron a hablar y yo me alejé rápidamente. La sensación de que era antinaturalmente malvado era muy fuerte. Más tarde descubrí que había estado involucrado en muchos casos de abuso sexual, violación, incendio provocado, asesinato por encargo, matanza de caballos para cobrar el seguro. Intentó muchas veces matar a su medio hermano y finalmente lo logró mediante un asesinato por encargo. Se cree que secuestró y mató a adolescentes inocentes que se interponían en su camino y nunca se encontraron los cuerpos. Mató a un detective privado que lo estaba rastreando, se libró alegando defensa propia. Cuando lo encontré, acababa de salir de la cárcel por el cargo de conspiración para cometer asesinato por matar a su medio hermano. El resto se salió con la suya, simplemente irradiaba maldad. Mi jefe contrató a alguien para soporte técnico. Se suponía que iba a encargarse de aspectos de mi trabajo que no tenía tiempo de hacer y recibir algunas de las tareas menores. Mi jefe es un hombre latino. El nuevo empleado era un hombre latino. Yo soy una mujer británica. Menciono eso no porque crea que mi jefe hizo una contratación igual a igual, o sea, racista o sexista o lo que sea. Para nada. Solo creo que la coincidencia en sus culturas y dinámicas de género significó que las grandes señales de alerta para mí simplemente no se registraron para él. Y las atribuyó a choques culturales y quería darle a un joven inmigrante, como lo había sido él, el beneficio de la duda de que eran errores honestos. Así que voy a entrenarlo. Me da malas vibras. No puedo explicarlo. Simplemente, si me lo encontrara en un pub o bar, me iría, ya sabes. Rápidamente se hace evidente que no tiene habilidades técnicas. Pillé al tipo googleando cómo extender sus monitores en lugar de replicarlos. Menciono esto. Mi jefe dice: bueno, yo no sé cómo hacer eso, pero no soy estúpido y puedo hacer otras cosas técnicas. Cierto. Así que lo dejo pasar y sigo entrenándolo. Me mantuve mayormente callada sobre las vibras. No podía poner en palabras profesionales tangibles por qué pensaba que este hombre era un idiota de primera. Simplemente sabía que lo era. Lo mencioné de pasada durante el almuerzo, como informalmente, pero mi jefe dijo: oh, es una cultura diferente, no habla inglés como primer idioma, la comunicación puede ser complicada. Estoy seguro de que no lo dice en serio. Ya sabes, a veces me puedo equivocar al hablar, etcétera, etcétera. Y yo digo: bueno, sí, pero trabajo con gente de todas partes. La mayoría de mis compañeros de trabajo y los que están debajo de mí son ESL, algunos de ellos no hablan nada de inglés. Tenemos indios, de Oriente Medio, de Europa del Este, sudamericanos y sí, absolutamente ha habido algo de fricción cuando diferentes normas sociales se encuentran. Pero como todos somos muy buenos para averiguar las verdaderas intenciones de la gente y si están siendo deliberadamente unos idiotas o accidentalmente incumpliendo alguna etiqueta tácita o lo que sea que no sabían. Aún así, todo lo que tengo son vibras. Este tipo en realidad no ha hecho ni dicho nada tangible en este momento. Pero, lentamente, pero con seguridad, comienzan a salir pequeños comentarios mientras estamos entrenando. En mi país, las mujeres no hacen este tipo de trabajo. Oh, tu padre está en tecnología. Sí, eso tiene sentido. ¿Cómo terminó una mujer haciendo este tipo de cosas? Mi compañera de trabajo, también mujer, me dijo que también había hecho comentarios sobre ella, cuestionando por qué estaba a cargo, sin realmente hacer lo que ella pedía. Mientras tanto, simplemente no está haciendo ninguna de las cosas en las que estoy tratando de entrenarlo y mostrando una verdadera falta de habilidad. Luego, una de nuestras supervisoras, mujer de Europa del Este, menciona de pasada: oh, sí, me llamó gorda y preguntó por qué un hombre no estaba dirigiendo el lugar. Y también que no la escucharía y solo tomaría instrucciones del otro supervisor, un hombre. Más tarde descubrí que había estado caminando por ahí diciéndoles a los otros hombres que trabajaban allí que pronto estaría a cargo del lugar. Era una locura que una mujer lo estuviera dirigiendo y obviamente sería ascendido pronto porque hombre. Así que le conté todo eso a mi jefe y lo despidieron poco después. Mi jefe se sintió fatal. Dijo que parecía tan normal y bien cuando lo entrevisté.
Yo dije, bueno, sí, eres un hombre. Esperaba que estuvieras en una posición de poder y respetó eso. Honestamente, pensó que las primeras cosas que mencioné eran solo problemas de ESL. Malentendidos y la necesidad de adaptarse a una forma diferente de hacer las cosas. Le dije a mi jefe que tenía la sensación de que algo andaba mal con él casi de inmediato y él dice, bueno, ¿por qué no dijiste nada? Pero, ¿cómo le dices a recursos humanos, oye, necesitamos despedir a este tipo, me está dando malas vibras? De todos modos, a partir de entonces, simplemente me hizo entrevistar a todos de nuevo. En 2015, mi jefe directo en ese entonces y yo pudimos, con el permiso de nuestro director de departamento, entrevistar a contratistas para que nos ayudaran con el trabajo atrasado y el exceso de proyectos. Para que te ubiques, mi jefe directo era diseñador gráfico y yo estaba // estoy en producción de video // foto. Después de unas cuantas entrevistas con gente que no encajaba, el representante de nuestra agencia de personal nos dio el currículum de un tipo que cumplía con todos los requisitos en el papel. Le fue bien en la entrevista y lo contrataron como nuestro contratista. Las cosas empezaron a ir mal de inmediato en las primeras semanas. El contratista tenía su propio negocio de producción de medios, lo cual, en teoría, no era gran cosa. Pero, resultó que estaba usando el equipo y los recursos de la empresa durante el horario laboral para enfocarse principalmente en sus proyectos personales en lugar del trabajo para el que realmente lo contrataron. Fue tan descarado que me hizo preguntas sobre dónde contratar utilería // autos // actores locales e incluso me mostró en qué estaba trabajando. O sea, abrió su proyecto en After Effects y definitivamente no era algo en lo que se suponía que debía estar trabajando. Tuvimos un montón de otros problemas con él, incluyendo llegadas tarde // ausencias frecuentes, que venía crudo regularmente, un nivel asombroso de arrogancia y, en general, era un cretino. Una noche, por pura curiosidad, busqué su perfil en Facebook. Mientras navegaba, noté que al representante de la agencia de personal le gustaban varias de sus publicaciones, resultó que eran amigos fuera del trabajo. El representante de la agencia de personal incluso trabajó en algunos de los proyectos del contratista. Le conté a mi jefe al día siguiente y llegamos a la conclusión de que el representante de la agencia de personal nos dio a propósito candidatos horribles antes de ofrecer a su amigo para el puesto. Si lo contrataban, su amigo tendría acceso a una gran cantidad de hardware y software que de otra manera tendría que alquilar o comprar directamente. Expresamos nuestras preocupaciones sobre esto y todo lo demás a nuestro director y, afortunadamente, su contrato fue terminado. Si alguna vez estás leyendo esto, que te jodan, Matt. No yo, pero mi esposa. Un viernes compramos un carro nuevo en una concesionaria y el tipo que se encargó de la garantía y los extra era joven, tal vez de 20 y tantos. Me pareció que tenía mucha energía y quizás era un poco demasiado amable. Mi esposa claramente sintió malas vibras de él. Todo el fin de semana no paraba de mencionarlo y de cómo no confiaba en él. El lunes por la mañana decidí googlear su nombre y me salió una noticia fresca de un sitio de noticias local. Aparentemente, ese fin de semana estuvo involucrado en una persecución policial. Tenía el maletero lleno de plata y de sustancias. Corrió por un campo de cultivo y se escondió en un granero hasta que la unidad canina lo sacó. A los 30 minutos de conocer a la novia de mi amigo en ese momento, le dije a mi amigo que ella era adicta 100% a la coca. Nadie me creyó, decían que solo estaba nerviosa por conocer gente, etc. Como sea, un mes después descubrimos que era una loca adicta a la coca, que literalmente pasaba todo el día metiéndose líneas, cuando mi amigo la pilló haciéndose una línea en el baño. La relación se fue a pique, la policía se involucró. A su ex lo mataron en un accidente relacionado con sustancias y la policía estaba encima de mi amigo tratando de encontrar a esta chica. Fue una locura. Contraté a un tipo para nuestro equipo que tenía un currículum perfecto. La rompió en la entrevista, tenía muy buenas referencias. Pero como que algo no me cerraba, todo el tiempo. No podía señalar nada, no había banderas rojas en el papel, solo una corazonada que seguía ignorando porque todo encajaba lógicamente. A los 3 meses descubrimos que había estado copiando nuestros procesos internos y datos de clientes y estaba construyendo en secreto una operación competidora por su cuenta, usando nuestros propios sistemas. Lo que más me quedó grabado fue que cada persona del panel de contratación sintió la misma inquietud y nadie dijo nada porque nadie quería ser el que rechazara a un candidato perfecto solo por vibras. Ahora tengo una regla. Si alguien no puede explicar por qué se siente mal, no importa.
el sentimiento sigue teniendo un lugar en la mesa. La intuición es solo un reconocimiento de patrones que tu cerebro aún no ha convertido en palabras.